Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo espacio en Impulsando Aprendizajes, un espacio de la Agencia de Calidad de la Educación. En esta oportunidad tenemos invitada a una ingeniera civil que se ha dedicado a la educación desde hace mucho tiempo. Fue fundadora de Educación 2020 y también fue subsecretaria de Educación en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, impulsando importantes reformas. Hoy día desarrolla un rol estratégico en una alianza público-privada. Esta alianza, Sumar Saberes, de Fundación Chile, la tiene hoy día en el cargo de Gerente de Desarrollo Humano. Quiero presentar con ustedes a Valentina Quiroga, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta conversación. Hola Gino, muchas gracias por esta conversación, por detenernos en esta vorágine, ¿cierto?, de tanta contingencia, conversar, como tú dices, profundamente sobre lo que es la calidad de la educación, como estamos como país. Así que muchas gracias. ¿Cuál fue tu motivación para poder hoy día dedicarte a trabajar en educación? ¿Por qué educación? En un comienzo, no sé si fue algo tan elegido. A mí me tocó ser estudiante universitaria entre las dos movilizaciones, en el fondo, masivas que tuvimos de estudiantiles, ¿cierto? La del 2006, yo era estudiante, siempre fui bien activista en general, entonces apoyé mucho desde las movilizaciones y venía además con una conversación muy fuerte, motivada desde el hogar de preocupación y de la conversación sobre lo público, sobre las políticas públicas y la importancia que eso tenía y el impacto también que tenía en la vida de las personas. Entonces, ocurren estas movilizaciones e internamente en la universidad, junto con otros estudiantes de la Universidad Católica en ese momento también, tomamos la decisión de armar, de hacer una invitación. No era que tuviéramos nada muy pensado, la verdad, básicamente un manifiesto que dio origen después a un movimiento y bueno, eso después se constituyó en un espacio más formal, posteriormente derivó en una fundación y después vinieron las movilizaciones del 2010. Y yo creo que todos quienes estamos en educación, una vez que uno accede a este espacio de conversación y uno se da cuenta lo estratégico que es para el desarrollo del país, lo movilizador, es difícil escapar de eso. Entonces yo diría que al comienzo quizás no fue tanto una decisión, sino que fue más bien un contexto político-social. ¿Y cómo fue ese manifiesto? Porque eso dio origen después a otro tipo de organizaciones más formales como tú mencionas. ¿Te estás refiriendo a 2020 principalmente? Sí, me refiero al surgimiento de Educación 2020. Educación 2020 fue la expresión también de un conjunto de estudiantes. Yo fui cofundadora, no fui fundadora única, fui cofundadora con otro grupo de estudiantes. En un comienzo el nombre tenía que ver con que el 20% de la población de más bajos recursos pudiera tener las mismas oportunidades que el 20% de más altos ingresos y quedaba redondo más que fuera todo el 2020. Entonces, esa fue como un poco la idea inicial y ese manifiesto tenía que ver principalmente con esa idea. Después ya, cuando eso ya tomó más cuerpo, empezamos entonces a hacer más incidencia más profesionalmente, por así decirlo, y sacamos entonces propuestas y documentos ya con mucho más estudio. Me parece interesante ver cómo en el fondo esta historia se va armando y luego te lleva al Ministerio de Educación como subsecretaria en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y me parece interesante también porque probablemente parte de esas ideas que surgen en el 2006 con esta revolución pingüina, ¿no? Después más adelante con la revolución de estudiantes secundarios, también van plasmándose en ideas que luego son posibles de concretar. ¿Cómo fue esa entrada al gobierno? ¿Cómo fue tratar de llegar precisamente a poder acercarnos a aquello que debatían en ese entonces? A ver, yo creo que como muchas cosas estas no son trayectorias muy planificadas y van ocurriendo. Tú mencionaste algo que es muy importante, que hubo dos procesos de movilización masivos en torno a educación y fueron además procesos con mucha adhesión ciudadana. No fueron solamente los estudiantes marchando, sino que tuvo mucha adhesión ciudadana desde distintas organizaciones, incluso a veces las familias también se veían apoyando fuertemente esto. Entonces ahí hubo un contexto de demanda social muy fuerte. Y después una presidenta que toma la definición política de poner en el corazón de su programa de gobierno la reforma educacional. Y eso fue absolutamente determinante en el fondo en que finalmente ocurrieran posteriormente lo que vino, que fue la reforma de 33 leyes aprobadas durante un periodo de gobierno que, para quienes nos estén escuchando, es realmente mucho. Yo no sé cuánto irá el promedio hoy día, más o menos, o histórico, de cuánta legislación o proyectos de ley hay por educación, por gobierno en el fondo, pero probablemente yo creo que es bajo 10, bajo la decena. Entonces fue un momento bien épico y ocurrió además que estábamos este grupo de estudiantes, de jóvenes, que habíamos empezado un par de años antes de la segunda oleada de movilización
a hacer directamente incidencia, ¿cierto?, en los distintos actores políticos haciendo propuestas, que básicamente las recogíamos de centros de investigación, mirando un poco también la experiencia internacional, y tratábamos de empujar una cierta agenda. Y entonces, ¿cómo podíamos ser cada vez más efectivos con las propuestas que hacíamos? Que no era suficiente sacar un documento, sino que había que estar como Pepe Grillo todo el tiempo, ¿cierto?, acompañando los procesos legislativos. Entonces eso fue un aprendizaje que como movimiento nos posicionamos, yo diría, en ese ámbito, y bueno, y eso después marcó cuando la presidenta después puso esto al centro. 33 leyes, fueron muchas. Es interesante hoy día poder mirar ese tiempo en donde se diseñan esos cuerpos legales, en donde se debate también en el Congreso. ¿Cuál recuerdas tú que fue la ley de más difícil tramitación en esa época? Yo sé que quizás la gente se acuerda más de los disensos, porque eso aparece más mediáticamente, pero hay que recordar que el grueso de las leyes finalmente terminó siendo aprobada con un gran acuerdo. A veces no totalitario, pero sí yo diría que prácticamente todos los artículos de las legislaciones finalmente fueron ampliamente aprobados, y efectivamente hubo un conjunto de artículos en distintas leyes que fueron los más complejos. En la ley de inclusión, sin lugar a duda, todo lo que tenía que ver con el tema del lucro, ¿cierto?, y cómo regular ese aspecto. En educación superior, los temas de gratuidad también fueron muy complejos. Y ámbitos como la carrera de desarrollo profesional docente fueron ámbitos que políticamente tuvieron mucho más acuerdo desde el punto de vista de los actores políticos que habían en ese momento, pero ahí sí hubo un momento de tensión muy fuerte con el colegio de profesores, donde hubo prácticamente como 2 meses de paralización docente, lo cual para un gobierno es tremendamente rudo. Así es. Oye, y también recuerdo yo que para la primera movilización social el año 2006 hubo un consejo asesor presidencial que convocó el primer gobierno de la presidenta Bachelet, luego se traspasa al gobierno del presidente Piñera. Y en ese contexto muchas de estas ideas ya también se venían conversando. ¿Y por qué me parece interesante? Porque de alguna u otra manera también le transmitimos a quienes hoy día nos ven y nos escuchan el cómo las políticas públicas van siendo diseñadas a través de distintos gobiernos, van siendo, a propósito de los acuerdos que tú mencionas, y cómo se van cubriendo también distintos desafíos que el sistema necesita abordar. ¿Qué nivel de relevancia le entregas tú a esas conversaciones pensando en los desafíos que enfrenta la educación de hoy día y también considerando la polarización que tenemos en el país? Yo creo que fue súper importante porque las agendas no se construyen sobre papel en blanco y se construyen sobre los acuerdos, desacuerdos o matices, ¿cierto? Previos. Y por ejemplo, en el ámbito, me voy a ir primero a un caso más bien positivo, ¿cierto? La carrera de desarrollo profesional docente era un aspecto donde varias entidades habían elaborado ya propuestas. El primer gobierno, el presidente Piñera, había puesto ya una propuesta arriba de la mesa, que eso no prosperó. Después había una propuesta o ciertas orientaciones que el propio Colegio de Profesores había sacado, la Universidad Católica había sacado propuestas, bueno, Educación 2020 también tenía. Entonces, ese era un rubro en donde de alguna manera sabíamos que había un amplio acuerdo, e históricamente algo que es muy difícil. Cuando uno mira la experiencia comparada, era muy difícil además tener un Colegio de Profesores con la disposición a conversar ese tema. Eso no era algo tan abundante, pero había un terreno sobre el cual se construye. Justamente la presidenta en su segundo mandato toma aquellos elementos, la agenda que se hace el 2006, recoge los acuerdos, ¿cierto? Y todos los espacios de disenso, bueno, no avanzaron en una agenda. Sin embargo, para un sector político bastante amplio, se consideraba que esos elementos de disenso eran una piedra demasiado angular, temas como por ejemplo la educación pública. Entonces, la presidenta en su segundo mandato sentía, ¿cierto?, que había quedado con una cierta tarea pendiente y por lo tanto, efectivamente, se recoge parte de eso y bueno, pues se construye sobre esos elementos que se consideraban faltantes, como por ejemplo lo que se hizo, ¿cierto?, carrera de desarrollo profesional docente, una nueva institucionalidad para la educación pública. Pero es muy importante lo que dices, porque esto se construye sobre lo ya hecho. O sea, tú mismo te estás liderando hoy día una institución que en su momento fue muy debatida también. No fue solamente muy debatida en su origen, es una institución que este año cumplió 12 años, sino que además ha sido muy debatida durante su implementación. Es una institución que ha ido pasando por distintas perspectivas, gobiernos con distintas perspectivas. Yo diría que hoy día ya tenemos una institución
que tiene un cierto nivel de madurez y de mayor mirada compartida respecto al rol que juega, ¿cierto? Sin lugar a dudas, la agenda sigue siendo desafiante, ¿cierto? Sí. Pero también hay cómo lo has vivido tú, porque a veces la gente cree que uno hace reforma y que con la ley la cuestión está, y la verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y la agencia de alguna forma ha vivido ese proceso. Sí, yo diría que en ese sentido, claro, la agencia cumplió un rol en donde las distintas administraciones y los distintos secretarios ejecutivos también han tenido la misma visión de tener una institución técnica al servicio de la educación, pensando en cómo vamos entregando información que también permite generar evidencia para poder tomar decisiones. Un ejemplo claro de eso, y yo también lo creo, después de 12 años ya de madurez, pudimos hacer un estudio de impacto temprano, por ejemplo, en los servicios locales de educación pública, en donde se ve que los servicios locales, al menos en el ámbito de los aprendizajes, sí están teniendo cierto impacto, un impacto significativo, sin duda, en la educación de niños y niñas. También hay visitas que hacemos a los servicios locales de educación pública, en donde también vemos los desafíos, y los desafíos en el ámbito de la administración, de la gestión de los recursos y las finanzas, pareciera ser también parte de los ajustes que están muy en boga y están muy en debate hoy día. Una de las variables o factores asociados más relevantes en el aprendizaje de niños y niñas era que el sostenedor tuviera un foco en lo académico y estuviera comprometido con ese ámbito técnico-pedagógico, y también con el tiempo con satisfacción, no solo por la injerencia de la agencia de calidad, también por la de muchas otras instituciones nacionales e internacionales. Vemos que también es un centro de la educación pública, lo que seguramente hoy día estaría explicando este impacto que hoy día tiene en el aprendizaje de niños y niñas. Yo también creo que eso estuvo dentro de la conversación, ¿no? Como parte de lo que vieron en el momento de la creación de la ley. Cuando uno está en esos cargos, uno empuja o propone, ¿cierto?, las decisiones que considera las más adecuadas a partir de toda la evidencia que tiene a la vista, ¿cierto?, tanto nacional como internacional. Sí. Y lo que tú dices, que también ustedes han entregado reportes muy valiosos en ese sentido de la importancia y el impacto que tiene el liderazgo del nivel intermedio, ¿cierto?, del sostenedor en los aprendizajes, que era algo sobre lo cual yo diría que no había tanto consenso. Había un sector bastante amplio que tenía la convicción de que el nivel intermedio era muy estratégico. La gestión de los establecimientos, y había un cierto acuerdo, quizás no totalitario, pero sí yo diría que traspasaba los límites de lo que era el gobierno centroizquierda también en sectores de la derecha. Había un cierto acuerdo de diagnóstico de que la institucionalidad municipal ya no daba para más. Digo, lo que pasa es que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en cuál es la estrategia, ¿cierto? Y eso finalmente ha hecho que este proceso esté siendo más difícil de lo que debiese ser, porque evidentemente es un proceso difícil, por ejemplo, el de educación pública. Y nos ha costado mucho como país lograr esos acuerdos y esa persistencia que trascienda gobierno, en el fondo, para que los propósitos se cumplan, porque en educación no es suficiente decir estamos todos de acuerdo con que la educación tiene que ser de calidad, porque hasta ahí todos firman, sino que es el contenido de eso, qué es lo que eso significa y un cierto alineamiento de cuáles son las estrategias para aquello. Cuando uno mira la experiencia de los países desarrollados, no hay ni un país que lo haya logrado de un año a otro. No. Ninguno. O sea, son todas experiencias al menos de décadas. Entonces yo creo que nos ha sido como país muy difícil lograr entonces construir esos acuerdos sobre una agenda base sobre la cual persistir. En la agencia vemos que aproximadamente el 19% de los establecimientos mejoran año a año. Sin perjuicio de eso, logran sostener sus resultados educativos y también de desarrollo socioemocional como por 2 o 3 años. Y luego de eso vuelven a caer. Lo mismo pasa con los establecimientos que están en los niveles más bajos, que antiguamente llamábamos en categoría de desempeño insuficiente, que también logran desplegar, en fin, sus potencialidades. En este nuevo rol que tienes en la Fundación Chile, Sumar Saber, esta alianza público-estratégica, también se ve una oportunidad, ¿no? Absolutamente. A ver, la Fundación Chile, para quienes no la conozcan, es una fundación público-privada. Fue fundada por el Estado de Chile ya hace casi 50 años, en conjunto con el sector privado. Y bueno, su mandato principal es apoyar el desarrollo del país. Y buscamos justamente mirar espacios para pilotear innovaciones, ideas que puedan después servir de inspiración para otras entidades, entre ellas, por supuesto, el Estado, pero no solamente el Estado, sino que también entidades privadas, de tal manera, bueno, de ir mejorando distintos aspectos del desarrollo. Y esta alianza se funda sobre ese mismo principio. Nosotros, a propósito de los datos que tú compartes ahora y que también la agencia ha ido entregando,
Sabemos que los medios de comunicación a veces aparece mucha noticia negativa, como que pareciera ser que está todo como mal. Nosotros tenemos la convicción de que eso no es así. Sabemos que tenemos desafíos, no hay que desmerecer esos desafíos, pero la forma, creemos nosotros, de poder construir y seguir avanzando es sobre poner la mirada sobre lo que funciona. Sí. Y en Chile funcionan muchas cosas, y la agencia sí lo reporta. Mirábamos, por ejemplo, este resultado increíble del 2023, segunda medición post-pandemia, ¿cierto? Donde la primera fue como constatar los desafíos. Y pensamos que iba a ser mucho peor también. Pensábamos que iba a ser peor. Igualmente fue muy desafiante, fue un retroceso sin lugar a duda. Y después vino esta medición del 2023, donde veíamos, ¿cierto?, que cerca de un 30% de los establecimientos habían mejorado significativamente en algunas de sus mediciones. Esa es una cifra muy alta. Y entender entonces qué es lo que está funcionando, por qué está funcionando, y lo que decías tú, y por qué no somos capaces de persistir en el tiempo con esos resultados. Y esta es una alianza que justamente busca construir a partir de las cosas que están ocurriendo, tanto en el sector público como en el sector privado, y entendiendo que cada entidad también tiene un rol complementario, ¿cierto? Esta es una alianza donde hay organizaciones. Está el Estado, liderada por el Ministerio de Educación, pero también está la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, ¿cierto?, la Dirección de Educación Pública por el lado del Estado, a varias fundaciones del sector privado, ¿cierto?, como Fundación Luxich, Oportunidad, Fundación MC, Anglo American, IBHP, la Academia del CIAE, la Universidad Católica también, a través del Centro de Políticas Públicas, en fin, y organismos internacionales como el BID, la CAF, en fin, varias organizaciones. Entonces, con la convicción de que si trabajamos con un propósito compartido, en este caso es una tarea súper concreta. Vamos a mirar a lo largo del país qué iniciativas están ocurriendo cuyo propósito sea la mejora de aprendizaje. Vamos a tratar de aprender de ellas, ¿cierto? Y poder apoyar entonces la amplificación de esas iniciativas. Ese es un propósito que nos convoca a todos y que creemos que además es muy necesario, porque las reformas estructurales, sin lugar a dudas, hay que lograr los espacios de acuerdo, esas conversaciones. Esas reformas estructurales toman un tiempo más largo en madurar. Y cotidianamente los establecimientos, los directivos, los docentes toman decisiones. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo las están tomando? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cómo se pueden apoyar esos procesos de decisión? La mismo monitoreo que se hizo durante pandemia, ¿cierto?, donde se les preguntaba a los directores de establecimiento cuántas estrategias usted ha desplegado su establecimiento por la mejora de aprendizaje. Y en promedio los establecimientos decían que al menos 13 estrategias. Son muchas, sí. Son muchísimas. Sí, es un tremendo esfuerzo. Entonces, ese 30% que la Agencia de la Calidad entregó de que los establecimientos habían mejorado, un 30% había mejorado de manera significativa. Bueno, eso no ocurre porque sí. Hay un esfuerzo detrás que tiene que ser reconocido, que tiene que ser apoyado. Y como sistema tenemos que ser mucho más asertivos en cómo eso se identifica y cómo eso se apoya. Y ahí entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos inteligencia colectiva? Sí. Tenemos los ingredientes, porque tenemos mucha investigación que a veces no llega a esos actores y quizás podríamos haber tenido atajo. Si a esos mismos directores les hubiésemos dicho, mira, de estas estrategias, estas tienen más evidencia que estas otras, quizás hubiese sido un atajo y en el sueño, ¿cierto?, ese 30% quizás hubiese podido ser mayor. Esa es la conversación en la que yo creo que sería importante invitar al país a no tapar los desafíos, porque evidentemente existen esos desafíos. Hay que asumirlos, hay que arreglarlos. Tenemos informes de evaluación que dicen que hay que arreglarlos, pero yo diría que tenemos todos los ingredientes para poder acelerar el tranco. Sin duda. De hecho, como que hemos visto cómo en el país hemos mirado distintas experiencias. Finlandia, ¿te acuerdas? Como en algún momento fue un ícono para poder mirar cómo ellos mejoraron siendo un país que tenía ciertas similitudes con Chile. O Singapur, de ahí viene el método Singapur, que hoy día está en las bases curriculares. Hoy día también estamos mirando lo que pasa en Sobral, aquí muy cerca, en Brasil. Y todas esas experiencias nos muestran como cierto nivel de estabilidad o cierto nivel de acuerdo que también me parece interesante poner sobre la mesa. En Chile existen capacidades, los colegios lo han mostrado en las distintas regiones del país y probablemente haya una clave que también falta en ese sentido en relación a cómo lo hacemos más estable, cómo permitimos que hayan condiciones que nos permitan seguir mejorando en el tiempo.
Y ahí probablemente desde Sumar Saber, esta alianza público-privada, donde también lo hemos conversado, también existe una oportunidad de poder instalarlo. Que no con cada cambio de gobierno hay un cambio en un programa de aprendizaje, pero también hay conversaciones mucho más profundas que necesariamente nos llevan a lo que tú comenzaste diciendo, que tiene que ver con una política de acuerdos. Yo estoy segura de que hay espacios para los acuerdos. Creo que estaríamos todos de acuerdo en que hay que lograr ciertos aprendizajes, los aprendizajes fundamentales, por ejemplo, o la asistencia de los estudiantes a propósito de la merma que tuvimos en esa tan importante dimensión que ya como que se nos había salido un poco de la discusión en Chile, porque era un país que de alguna u otra manera había más o menos logrado ese propósito, volvió a ser un tema. Entonces, yo creo que hay espacio para construir esas conversaciones y esas agendas que son más bien una agenda de gestión y que nos haría además tanto bien, ¿cierto? De ponerle el acento, de visibilizar lo que funciona, niveles de profundidad que son demasiado importantes adquirir para poder constituirnos realmente como una gran comunidad de aprendizaje. Eso que de alguna forma todos predicamos sobre lo importante que haya colegialidad al interior de los establecimientos. Yo creo que eso no solamente aplica a nivel de establecimiento, sino que aplica a nivel de sistema. Y tenemos varias luces ahí que se nos empiezan a despertar, las y los docentes, por ejemplo, los establecimientos que están planteando que están con una sobrecarga administrativa muy fuerte. Yo creo que esos son espacios, por ejemplo, en donde uno podría acordar ciertas agendas. Pero yo creo que hay además muchas organizaciones y actores de distintos sectores, no me refiero a sectores necesariamente políticos, aunque también políticos, sino que de distintos sectores, que se sienten súper convocados por esa conversación. Y en ese sentido yo creo que hay ciertos ámbitos, como por ejemplo los temas de desarrollo profesional docente o formación inicial docente, a propósito de que estamos hoy día con un déficit docente importante, que ya lo estamos midiendo hace un tiempo, ¿cierto? Desafíos no nos faltan. Sí. ¿Cierto? Desafíos no nos faltan. Y yo creo que la propia agencia también puede ahí, dado el nivel de madurez que tiene, puede ayudar mucho a construir eso, o a orientar o a apoyar esos espacios en donde hoy día tenemos mucha más evidencia. En ese sentido, sí, yo creo que lo vemos claramente. Durante 12 años hemos hecho visitas de aprendizaje a distintas comunidades educativas. Y así como la experiencia de Sobral, lo hemos visto también en otros establecimientos educacionales, en donde han logrado que sea sostenible en el tiempo, en las mismas regiones, con los mismos establecimientos y con los mismos profesores, los mismos directivos. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque en el fondo lo que nos ha mostrado en el tiempo es que existen las posibilidades de mejorar, es que poniéndose de acuerdo al interior de las comunidades educativas, ellos pueden hacer sostenibles los resultados. En regiones en donde veíamos que, por ejemplo, el puntaje del CIMSS era de 186 puntos, cuestiones que son muy escasas hoy día, veíamos que remontaron en cerca de 4 años a puntajes que son muy elevados, pero no precisamente porque pongan el centro en el puntaje, sino que en el aprendizaje de los niños, en el cambio de la cultura, en el desarrollo socioemocional. Y estas iniciativas efectivas precisamente son claves que también desde la agencia hemos puesto a disposición del sistema y que esperamos que también sean gatillantes de estas conversaciones. El otro día también lo conversábamos con Andrea Schlager, que estuvo de paso en Chile, y que precisamente decide venir a Chile a hacer el lanzamiento del segundo volumen del estudio socioemocional, porque desde afuera ven que en el país tenemos un sistema robusto de instituciones que funcionan, que son serias, los resultados también son serios y se relacionan con los resultados de PISA, que es un organismo internacional que también viene a Chile a hacer las mediciones para compararnos con el resto del mundo. Claro, la agencia de calidad lo ha podido constatar en el terreno, a través de la visita, a través de la evaluación de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales, viendo que estas capacidades están disponibles. Por eso es que, claro, te preguntaba sobre la estabilidad, pensando en que lo que vemos hoy día en esto que algunos denominan estancamiento, otros denominan estabilidad en los resultados, también hay cierto nivel de trabajo de las comunidades educativas para hacerlo sostenible y probablemente lo que nos esté faltando esté más bien asociado a la estabilidad, cómo podemos proyectarlos en el tiempo. Por ahí probablemente iría una clave que seguramente vamos a también tratar de sacar con la alianza público-privado Sumar Saberes y con el sistema de aseguramiento. Sin dejar de mencionar que han sido distintos, para hacerle también el punto a todos los gobiernos de turno, desde la época de los 90 en adelante, que son los más recientes, que han creado institucionalidades hoy día robustas, pasando por los gobiernos de la Concertación, los gobiernos del presidente Piñera, donde se crea el sistema de aseguramiento, los gobiernos de la presidenta Bachelet, donde se fortalece la educación pública, que crean institucionalidades que hoy día nos permiten decir, bueno, en Chile hay un sistema robusto, entonces hoy día pareciera ser que estamos como cerca de hacer un gol, pero hay algo que no nos permite poder
concretarlo, ¿no? Y eso es parte de la conversación y el objetivo de esta conversación también de instalar agenda en temas de calidad educativa. A ver, yo creo que uno puede tener distintas estrategias para eso. Una, son gobiernos con ciertas agendas, esos acuerdos como macroacuerdos políticos y todo eso, en donde pareciera ser que los tiempos no nos acompañan mucho para ese tipo de espacio, sí. Porque estamos hoy día, y no solamente en Chile, en el mundo, con una polarización muy fuerte. Sin embargo, hay otras estrategias. Y tú mencionaste, por ejemplo, una que fue el caso Sobral en Brasil, que uno puede arrancar quizás como más chiquitito, ¿cierto? Y demostrar que se puede. Yo creo que necesitamos como país construir ese caso de éxito. Es demasiado importante tener los casos de éxito. Yo creo que estamos teniendo casos de éxito, sin lugar a dudas, a nivel de establecimiento. De alguna manera, en las distintas regiones, más o menos se sabe qué establecimientos lo están logrando y todo. Pero el caso de éxito no tiene que ver con eso, tiene que ver con lograr que otros establecimientos que quizá históricamente no lo habían logrado, lo empezaron a lograr. Sí. Y ahí la Agencia de la Calidad entrega información muy valiosa, que a veces la comentamos y la conversamos poco. Sí. Y de qué es lo que gatilló ese cambio. Claro, los que están bien todo el rato, sería muy importante saber por qué no caen y cuáles son los factores que apuntan. Más allá que probablemente nosotros y todos los que nos están escuchando tendrán alguna explicación o intuición a ese respecto, no me cabe duda. Pero después también está la otra pregunta, porque si queremos mejorar, el gran desafío, ¿cierto? Y cerrar brecha es cómo logramos que aquellos establecimientos que están con resultados más descendidos, logramos entonces cerrar la brecha hacia arriba, ¿cierto? Y lograr que todos los sectores mejoren. Y ahí yo creo que sí tenemos espacio para construir casos de éxito. Y creo que puede ser una estrategia alternativa más fácil con estos tiempos. Pero ahí es importante, creo yo, no es suficiente un establecimiento. Necesitamos un territorio completo. Podrá ser a nivel de una comuna, podrá ser a nivel de una red de establecimientos, quizás sostenedores particulares subvencionados, ciertos privados, podrá ser un servicio local de educación. Entonces, yo creo que necesitamos tener casos de éxito en esos distintos espacios y poner ahí, como se dice en buen chileno, toda la carne en la parrilla, sí, para lograr tener esos casos de éxito, porque a mí no me cabe duda de que si en Chile empezáramos a tener ese tipo de casos, el tono de la conversación empezaría a cambiar. Sí. Y si tú empiezas a demostrar que se puede, entonces ya, pues, sí. Entonces se puede, porque hay países en donde uno dice, efectivamente hay un problema de recursos importantes monetarios, pero yo diría que no es el principal caso de Chile. No digo con eso que no haya un territorio donde efectivamente quizás el ámbito donde más desafíos tenemos ahí son los temas de infraestructura y equipamiento. Seguro. Que le pegan fuerte calidad, ¿cierto? Y que no hemos logrado tener un sistema que nos permita asegurar un estándar de infraestructura y calidad a lo largo del territorio, y eso es algo que yo creo que hemos padecido todos los gobiernos. Sí. Porque no es solamente un tema de recursos, hay temas de recursos, de cómo se gestiona, entonces ahí eso es algo que claramente requiere como cirugía mayor. Pero en otros ámbitos pareciera ser que el problema no es tanto de disponibilidad de recursos, sino que más bien es qué decisiones estamos tomando para saber en dónde se invierten esos recursos. Sí. Y ahí en donde yo siento que, la Agencia de la Calidad también y otras organizaciones nos han empezado a mostrar luces de qué tipo de decisiones son mejores que otras. En esto hay que tener sentido de urgencia, propósito compartido y probablemente tener estrategias, pero ir ajustando el camino, si la probabilidad de que te funcione en la primera es muy poca. Bueno, Valentina Quiroga nos dejó un desafío en esta conversación, en el fondo, el caso de éxito de un territorio, lo dijo aquí, en Impulsando Aprendizaje, pensando en cómo también esto lo hace carne, ya sea la Agencia de Calidad o el sistema en su conjunto. Y me pareció interesante también lo que comentaste acerca del caso Sobral, porque ahí también se reúnen ciertas condiciones, hay un sentido de propósito común, todos querían que los estudiantes aprendieran más en una comuna donde los resultados no eran muy buenos, no eran muy alentadores. Tuvieron tiempo, más de 10 años en el fondo, para poder implementar su estrategia. Y por otra parte, también tuvieron un nivel de acuerdo. Tenían la política y el pensamiento filosófico de Paulo Freire como parte de la inspiración de su modelo, pero también de la mano de un sistema eficiente como lo era el sistema de lectoescritura, que algunos conocemos como dominio lector, en fin, con distintos niveles y que hoy día tienen muy buenos resultados. Entonces, precisamente ahí se reúnen ciertas condiciones que uno pudiera decir pueden ser extrapolables al resto del país, lo que pasó en Finlandia también, un acuerdo político transversal, que hacen que sean estables, ¿no?
Absolutamente. Y claro, por ejemplo, el caso de Finlandia se parece más a esto de un acuerdo político transversal de que los docentes, las y los docentes son el factor relevante y sobre la cual se construyó una agenda que persistió y persiste hasta el día de hoy, ¿cierto? El caso Sobral es una estrategia distinta, sí, porque fue a partir del caso de éxito. Así es. ¿Cierto? Partir chiquitito, fue una comuna, dentro de muchas comunas que tiene el Estado, ¿cierto? Y después eso, como empezó a llamar tanto la atención, irradió a otras comunas del Estado hasta que finalmente cubrió el Estado completo. Y entonces cuando tú ya empiezas a ver esto desde el nivel nacional, y hoy día tienes un presidente que toma la definición de decir, esto va a ser política pública nacional. Y entonces arma, ¿cierto?, el esfuerzo y declara de que esto ahora todos los estudiantes, y pone el mismo propósito para todos los estados, ¿cierto? Todos los estudiantes tienen que lograr las competencias, ¿cierto?, lectoras, de lectoescritura, ¿cierto?, en una determinada edad. Y entonces, y la estrategia fue súper distinta, fue a partir de las hormiguitas. Entonces, y lo bueno es que además lo tenemos más cerca, porque es de la región latinoamericana, entonces yo creo que tenemos muchas lecciones que sacar de eso. Así es. Y tengo la impresión que, además, si es que logramos ponernos de acuerdo en una agenda en torno a educación pública y hacernos cargo de las cosas que hace buen rato ya nos vienen diciendo que hay que hacerse cargo, ¿cierto? Yo sé que hoy día se está en una agenda en ese sentido y ojalá que avance lo más rápidamente posible, pero siento que además esa es una institucionalidad que va a permitir más fácilmente el que pudiéramos tener un caso de éxito, porque tiene otro nivel de estabilidad, ¿cierto? Tiene una estabilidad distinta a lo que teníamos en el ámbito municipal. Y bueno, además está teniendo también otro tipo de capacidades, porque los desafíos de hoy día son bien distintos a los que teníamos antes. Además, tenemos temas de población migrante, todos los temas socioemocionales, ¿cierto? De salud mental, que son un tremendo tema. Entonces, hoy día también estamos teniendo más capacidad. Entonces, yo creo que hoy día tenemos los ingredientes, tenemos las piezas del puzzle, hay que armar el puzzle. Hay que armar el puzzle, compartir esa visión y nada, yo creo que la agencia además tiene una capacidad muy rica de poder indagar y de poder investigar, ¿cierto? No es solamente, quizás se le conoce más popularmente, ¿cierto?, por las evaluaciones del CIMSE. Así es. Pero hay muchos otros reportes que nos permiten entrar en esa capa de profundidad que este tipo de conversación requiere. Entonces yo creo que tenemos la inteligencia para poder mirar esto, para poder acompañarlo. Y prontamente también vamos a entregar más evidencia, pensando en educación parvularia, en cómo también hemos ido avanzando en ese nivel, en informes de calidad. Recientemente lanzamos el informe de calidad educativa que reúne varias informaciones con una perspectiva de las habilidades del siglo XXI, en fin. Yo creo que sí, es sumamente interesante ver cómo hemos ido construyendo un país que también va avanzando y pareciera ser que se va acercando también al propósito que tanto nos anima de mejorar la calidad educativa. Ahora ya pensando un poco más en el futuro, ¿qué mensaje le dejarías al país pensando en las decisiones que se tienen que tomar de aquí en adelante? Qué importante micrófono este. A ver, yo diría que sin lugar a dudas tenemos que fortalecer la implementación de las cosas que ya hemos ido legislando. Yo creo que ya tenemos una batería importante de institucionalidad y ahora hay que hacer que funcione. Y si no, bueno, corregirla entonces. O sea, y creo que ese es el track en el que estamos. A mí me da la impresión de que ya están existiendo como ciertas miradas y acuerdos de decir, ya, tenemos que hacer estos ajustes, entonces hay que persistir en esa agenda. Pero dicho lo anterior, yo creo que hay ciertos espacios que uno esperaría que, independiente del sector político y público-privado, yo creo que hay un espacio para encontrar algunos puntos concordantes para construir una agenda. Uno, yo creo que es educación parvularia. Tenemos demasiada evidencia que muestra, ¿cierto? La Agencia de la Calidad además lo ha hecho con mucha fuerza en Chile, de que las desigualdades parten ya en las primeras mediciones. Tenemos que hacer todo para cerrar, para evitar que esa brecha se abra, porque no es que nazcan con la brecha abierta, no, esa brecha se crea en los primeros años y creo que ese es un espacio donde tenemos muchas iniciativas. Este es un país además que en el pasado ha mostrado tener una gran capacidad de incluso exportar y ser referente internacional en el ámbito de educación parvularia. Creo que tenemos que recuperar ese liderazgo. Y creo que tenemos toda la capacidad y la inteligencia para poder hacerlo. Y eso tiene que ver con coberturas, con un montón de elementos. Segundo, factor docente.
Si aquí en la Quebrada del Ají sabemos que cuando hablamos de calidad en la educación, el factor más relevante a la hora de la calidad de la educación son las y los docentes. Tenemos que lograr atraer a las y los mejores profesionales a la educación, a la formación docente. Eso tiene que ser una mega campaña. Una mega campaña. Tenemos que enorgullecernos de eso. Eso no significa desconocer de que hay desafíos importantes tanto a nivel de la formación como en el ejercicio profesional. Pero tenemos que partir con otro relato, porque si no, eso no atrae a nadie. Tenemos que lograr que sea lo más atractivo. Y el mismo Andreas Leicher mostraba que esas estrategias no necesariamente tienen que ver con la renta. La renta es un tema, pero los países que han sido exitosos en esto tienen mucho más que ver con aspectos más bien culturales y sociales de lo importante y lo estratégico que es esta profesión, y seguido también obviamente de elementos con las condiciones de trabajo. Sin lugar a dudas que el colegio de profesores es algo que siempre ha levantado y que es algo que siempre tenemos que atender, ¿cierto? Pero no es lo único. El otro ámbito, sin lugar a dudas, creo yo que son los temas de liderazgo directivo. Es una agenda pendiente. Es pendiente. Es una agenda pendiente. Hace mucho rato que sabemos que tenemos esa agenda pendiente y sabemos lo importante que es. Sí. Y ahí yo diría que podemos construir acuerdos respecto a cómo avanzar y cuáles son las estrategias para eso, ¿cierto? Hoy día tenemos mucha más información y tecnología que facilitan también los temas de gestión. Entonces, esa es una agenda pendiente. Lo otro son los temas, por ejemplo, de cómo reducir las cargas administrativas y cómo la tecnología realmente se pone al servicio de toda esta tarea. Si no puede ser que tengamos tanto porcentaje del tiempo de las y los docentes y de los directivos dedicados a tareas que no son las prioritarias. El presidente Piñera generó una comisión a propósito de las subvenciones y todo eso. Yo creo que hubo un gran informe de salida a esa comisión. Bueno, ¿dónde está la agenda asociada? Entonces, yo creo que ahí hay otro espacio donde uno pudiera construir. Entonces vamos con educación parvularia, todos los temas de docente, ¿cierto? Liderazgo directivo, de cómo reducir la carga administrativa. Ya tienes 4 elementos de una agenda y probablemente pudiéramos sumar también, por ejemplo, los elementos de formación técnico-profesional. Claro. Aunque ahí no es tan obvio que tengamos tanto acuerdo en cuál es la estrategia, porque hay distintas miradas, pero sí hay espacio, yo creo, sin lugar a dudas, porque es demasiado prioritario para el desarrollo del país y esa también es una agenda pendiente. Yo creo que hay 5 elementos de una agenda que uno puede, sin lugar a dudas, son hebras sobre las cuales uno se puede construir. Y bueno, y sumado a lo que ya habíamos dicho antes, ¿cierto? Que sería cómo construimos estos casos de éxito y empezamos entonces a irradiar desde el punto de vista de la gestión, ¿cierto? Más cotidiana del sistema, de qué estrategias aplicar, qué aprendizaje sacar de lo que está funcionando en Chile. Tenemos que consolidar, gestionar, y yo creo que hay esos espacios. Y bueno, sin lugar a dudas van a haber espacios de consenso. El punto es cómo somos capaces quizás de separar el cerebro y decir, ya está bien, peleemos o discutamos en este ámbito, pero también pongámosle volumen a este otro. Exacto. A este otro donde sin lugar a dudas podemos encontrar espacio. Así es que yo creo que tenemos todo para lograrlo, de verdad. Sí, tenemos todo para lograrlo, y si bien estos son temas lentos, porque requieran de persistencia, yo creo que con sentido de urgencia podríamos incluso sorprender en poco tiempo. También lo creo, y ese es el propósito de esta conversación, es precisamente poder como conversar acerca de las condiciones, de cómo podemos avanzar como país, de cómo distintas personas que han estado en posiciones estratégicas o como influyentes en decisiones nos pueden también dar ciertas luces de cómo el sistema puede avanzar. Valentina, te quiero agradecer sinceramente el haber podido estar en esta conversación conmigo, en un espacio que hemos creado desde la Agencia de Calidad de la Educación para impulsar aprendizajes con una mirada amplia de calidad. Insisto, no es solo el resultado del CIM, se va más allá del puntaje o del resultado de la prueba estandarizada, sino un desarrollo integral de niños y niñas en sus distintos ámbitos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Felicitar a la agencia por este espacio, que me parece súper valioso para ir entonces compartiendo distintas miradas. Creo que es demasiado importante y esta conversación para mí debe estar traccionada desde el logro de los aprendizajes de los estudiantes y su desarrollo, ¿cierto? Socioemocional también. Yo creo que eso nos tiene que a todos llamar, convocar y articularnos en el fondo y asegurar en el fondo que todas y todos los niños logren su potencial a las edades adecuadas, obviamente, porque eso impacta fuertemente también en sus trayectorias. Así es.
Bueno, muchas gracias Valentina nuevamente por haber estado en este espacio. De verdad es un espacio muy enriquecedor. Sé que tienes una agenda muy ajetreada en este nuevo rol que también tienes desde Fundación Chile y en el que esperamos poder también impulsar aprendizajes desde la sociedad civil, desde las organizaciones públicas y también desde las empresas privadas. Muchas gracias Valentina. Muchas gracias y saludo a todas y todos que nos escucharon.